Bienvenidos y entregamos este tiempo hermoso al Señor, este tiempo de bendición. Vamos a continuar con este mensaje que ya es el cuarto, pero sé que vale la pena amplificar bien todo lo que el Señor está hablando y está ministrando. ¿Por qué razón? Porque la vida que Dios nos ha dado es poderosa. Bienvenida, Cristinita. La vida que el Señor nos ha dado es tan poderosa, pero la diferencia entre vivir en esa victoria que se nos entregó radica en vivir no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos, sino en lo que conocemos. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, no una fe sensorial, no una fe de los sentidos, no una fe ambiental. Ay, qué hermosa que estuvo la reunión. Pero ¿qué pasa el otro día cuando no sentimos nada? Tenemos que tener la convicción que el que permitió esa presencia un día antes vive en nosotros, está en nosotros, sintamos o no sintamos, Él está en nosotros, su vida está en nosotros. Entonces, qué importante es vivir por lo que se sabe. El apóstol Pablo en sus situaciones más difíciles decía, porque yo sé a quién le he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, no es una fe sensorial, es una fe que conoce. Porque Hebreos 11 nos habla y nos dice, en el versículo 3, no lo pusimos por tiempo, por la fe entendemos. Es una fe que entiende, pero también es una fe que tiene certeza, es una fe que sabe. ¿Qué sabe? Lo que sucedió en la cruz. Por eso estamos edificando las vidas, los corazones, en una verdad presente. ¿Sabe por qué? Porque toda la Biblia es maravillosa, pero hay verdades pasadas y no podemos edificar nuestras vidas con verdades pasadas. La Biblia, el Antiguo Pacto, tiene verdades eternas, que esas se replican en el Nuevo Pacto. Pero nosotros necesitamos edificar en la verdad presente. Esa verdad presente en el griego parosía, que significa vino para quedarse. Es cuando está un gobernante, pero sale y viene al reemplazo otro. Y ese vino para quedarse. Esa verdad presente vino para quedarse. Vino para no solo fortalecernos cuando la conocemos, sino para darnos libertad. Amados, ¿cuántas veces somos esclavos de lo que no conocemos, de lo que no sabemos? Esclavos de experiencias. Cuando no conocemos esta verdad, cuando no vivimos por lo que sabemos, vamos a vivir muchas veces atados al pasado. Es verdad que el pasado ya no se puede cambiar, pero ¿sabe qué? Sí se puede soltar. Porque aunque muchas situaciones pasadas dañaron o hicieron algo negativo en nuestras vidas, las tomamos y las agarramos y no las soltamos. Caminamos, corremos esta carrera con pesos. Por eso es que no podemos avanzar. Qué importante es entender, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la clave de una vida victoriosa en Cristo no es vivir por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Y no estoy hablando de ser fríos o indiferentes. No estoy hablando de eso, sino de una condición
que vive la iglesia, sin entendimiento de vivir basado en las emociones, en lo que siente. Yo siento, presiento. ¿Y sabe qué? Según estadísticas, el 94% de lo que sientes o está en tu mente polulando no se cumple. Entonces, cuando hablamos del temor, pero esa fe que le cree a Dios, esa fe es la que está basada en un hecho contundente, en una obra completa, perfecta, consumada. Nosotros no estamos esperando porque suceda algo. Ya sucedió en Cristo, pero en nuestras circunstancias se va a activar en el tiempo exacto, soberano y perfecto de Dios. Habrán algunas cosas que nosotros queremos, pero a veces no son conforme a la voluntad de Dios. Y se va a hacer todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, ya tenemos la petición que le hayamos hecho. La voluntad de Dios siempre para tu vida es buena, es perfecta, es agradable. A veces nos estamos agarrando de algo muy pequeño, nocivo para nuestro caminar, que puede atrasarnos cuando Dios quiere darte todo aquello que Él tiene con entendimiento para avanzar. Entonces, cuando vivimos por lo que sentimos, viviremos en derrota, porque las emociones son como las ondas del mar, van y vienen. No podemos tomar decisiones por las sensaciones, por las emociones, por lo que sentimos. ¿Sabe por qué? Porque van a ser desacertadas. Para tomar una decisión son meses. Y a veces nuestras decisiones parecen locas, pero cuando hay una convicción que no fue al azar, que no fue por... Entonces, cuando asumimos nuestra posición en Cristo de lugares celestiales, es porque tenemos convicción. Cuando vivimos por convicción de lo que sabemos, vivimos por fe. Amados, cuando vivimos por convicción de lo que sabemos, vivimos por fe. Porque la convicción nos da el fundamento de la fe. Porque ya hemos leído, la fe es la certeza. ¿Qué fe? Ahí está el detalle. ¿Qué fe? ¿En quién? ¿En qué? Muchos creen en Buda hoy. Está de moda. Muchos creen en tantas cosas. Pero estamos hablando de la fe del Hijo de Dios. La fe en el cual Él es el autor de la fe. Él es el autor de la vida. Dice Hechos 3, dice el apóstol Pedro. Él es el autor de la fe. Él es la autoridad. Auté no tiene autoridad, porque auté en el griego significa propio de sí mismo. Él es la autoridad. Por lo tanto, Él es la fe. ¿Cómo vamos a correr esta carrera? Probablemente usted está pasando circunstancias y situaciones muy difíciles en este momento, pero se va a enfocar en el problema, eso lo detiene. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando nos detenemos no nos quedamos en un lugar, como dijo el filósofo Heráclito. Lo que no avanza, retrocede. Lo que no avanza, retrocede. Porque lo único, dijo Heráclito, lo único permanente es el cambio. Si no avanzamos, no nos quedamos estáticos, no es así la vida. Hay una ley que se instauró cuando el hombre pecó, la ley de la entropía. No nos quedamos en un lugar. Retrocedemos, pero
si la certeza de nuestra vida es Cristo, lo que Él hizo en su obra maravillosa, podemos no solo caminar, correr y volar. Correr esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Espectacular. Pero ¿cómo? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces pensamos que el pecado es algo muy terrible. No, es no creer, es no confiar, es vivir en temor, en dudas o en rencor. Entonces, amados, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la convicción nos da el fundamento de la fe porque es la certeza. La palabra convicción viene del latín convictio. La palabra convicción viene de una raíz latina convictio, que de ahí se deriva convicto, reo, preso, prisionero. ¿Sabe qué, amados? Cuando tenemos convicción de algo, vamos a ser prisioneros de las convicciones que tengamos. Y no nadie nos va a mover, ningún viento de doctrina, ninguna enseñanza contraria, nada puede moverse para allá y para acá, pero nosotros estamos en Cristo. ¿Cuál es tu posición? En Cristo, en la roca inamovible de los siglos. Podrá venir, hay muchas modas que la iglesia de Cristo está tomando, está agarrando, pero nosotros vamos a permanecer en la sana enseñanza, en la doctrina sana de la iglesia del primer siglo, de la iglesia donde operaba el apóstol Pablo, Pedro, Juan. Es importante leer para que ninguna nueva enseñanza venga a trastornar nuestra mente. Más bien al contrario, los de la fe son los que trastornan el mundo entero. ¿Y sabe cómo? Lo ponen en el estado original que fue creado. Porque después de Adán, todo se torció y se volcó. Y hay un sistema de pensamiento oscuro que engaña a quienes, a los que no conocen la verdad. Porque ¿qué es lo que nos da convicción de algo? La verdad y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencernos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces la palabra convictio es prisionero. Es convicto, prisionero ¿de qué? De lo que tú crees, de lo que tú sabes. Donde nada ni nadie te va a mover, ni tú mismo. Pero pequé ayer. No importa, pero estás convicto de que eres santo, perfecto y completo en tu espíritu, pero tu alma está siendo transformada, está siendo liberada, está siendo salvada. Entonces, Zacarías 9:12 nos habla y dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que los restauraré el doble. Amados, ¿quiénes son prisioneros de esperanza aquí? Todos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos esperando en algo incierto. Nuestra esperanza es una esperanza segura, una esperanza cierta, dice la palabra. Estamos esperando en Cristo. No estamos esperando en algo que va a suceder de aquí a quién sabe cuándo. Estamos esperando en alguien que ya llegó a nuestras vidas. Estamos esperando en alguien que ya llegó a nuestras vidas con una realidad, con una verdad eterna,
en la que podamos anclarnos. Esta verdad, esta palabra de verdad es el ancla de nuestras almas. ¿Por qué les dice volveos? Porque la gente se va, se sale de la convicción, de la seguridad cuando todo le tambalea, cuando hay un mal diagnóstico, cuando hay una situación difícil. Y viven la vida en derrota, siendo que pase lo que pase, nosotros somos más que vencedores. Porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna otra cosa creada nos podrán apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Él somos más que vencedores. Entonces, acuérdese siempre, si está desanimado, si está con desesperanza en vez de esperanza, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por amor, Él hizo todo lo que hizo, esa obra extraordinaria, esa obra perfecta. El apóstol Pablo, un hombre que por predicar la palabra por amor, estuvo en cosas muy duras y difíciles. Pero ¿sabe qué decía él cada vez? Pero yo sé. ¿Qué sabía? Él sabía, tenía la revelación de la gracia, de la obra poderosa, perfecta de la cruz. Yo sé a quién he creído. Alguien que tiene convicción es firme, no se mueve por las circunstancias ni por las modas. Por esta razón es que la fe no es en Buda, no es en Feng Shui o no sé cuánto. Por la causa de Cristo. La fe es en la causa de Cristo, en la obra de Cristo. Entonces, no es algo que sentimos, es algo que sabemos. Nos movemos por la fe de lo que creemos y a quién le creemos. Somos convictos, prisioneros de lo que sabemos y de lo que creemos. Y cuando hay una convicción en tu vida, no te puedes mover de esa convicción. Esa convicción va a ir creciendo, va a ir llevándote a profundidades de mayor luz y entendimiento. La fe no siente, la fe sabe, porque la fe está basada en el autor, en el que lo hizo. Entonces, la firmeza de nuestra convicción determina la seguridad y la certeza de nuestras palabras. Amados, cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, cuando Cristo ya había sido entregado para ser crucificado, una muchacha dijo, tú eres de ellos porque tu hablar te delata. ¿Qué estamos hablando? ¿En serio? ¿Qué estamos hablando? Nuestro hablar nos delata si vivimos en el viejo hombre o hemos adoptado, nos hemos revestido del nuevo hombre, que es Cristo. Victoria, paz, verdad. Entonces, la firmeza de nuestra convicción determina la certeza y seguridad de nuestras palabras. No hablamos por hablar, hablamos con seguridad. Hablamos paz, victoria, sin importar lo duro de la situación, de la condición. ¿Sabe por qué? Porque podemos estar en una condición, en la carne, en el cuerpo, pero en el espíritu estamos en otra condición. El apóstol Pablo estaba preso en la isla de Patmos, una isla muy lejos, estaba desterrado, solo. Una isla horrible, rocosa, caliente, más de 50 y tantos grados en el calor. Pero ¿sabe qué decía él? Estoy preso en la isla de Patmos por causa del Evangelio.
Pero, ¿qué dice más abajo? Esa no era su condición. Su condición era, estoy en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Entiende? Esa era su condición. Pero estoy en el Espíritu, estoy en un lugar más alto, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día agradable, cuando los cielos se abrieron después de la cruz. Muchas personas piensan que cuando oran los cielos se abren. No, no. Esto no es por mérito, esto es por gracia. Los cielos permanecen abiertos. Jesús le habló a Natanael y le dijo, desde hoy, desde ahora veréis los cielos abiertos. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Él murió y resucitó. Los cielos ya no son de bronce. Los cielos están abiertos para la iglesia de Cristo. ¿Por qué parecen de bronce? Porque los corazones no se han rendido a Cristo, porque los corazones permanecen de bronce. Pero necesitamos cada día humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios, amados, es maravillosa. Fortalece nuestro ser interior. Si hay algo que te va a fortalecer, no es tomarte un helado. No es un viaje, unas vacaciones. No, puedes estar en las vacaciones frustrado, oprimido, sin disfrutar nada. Pero en una cárcel de Roma, en las condiciones más paupérrimas, un hombre escribió la epístola del gozo. Gozaos en el Señor. Otra vez les digo, gócense, regocíjense en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo no se circunscribe a una situación externa. El gozo es parte de nuestra naturaleza. ¿Me entienden, amados? Entonces, la firmeza de nuestra convicción determina la seguridad y certeza de nuestras palabras. No vamos a hablar por hablar. Uy, fea está la situación, sí, va a quedar peor. No. Estamos de salida, estamos en victoria. Hay un reemplazo en nuestra nación. Escuché el mensaje, ayer me tomé para escuchar el mensaje de Milei en Davos, en Suiza. Espectacular. ¿Por qué? Porque tiene convicción, porque conoce, porque sabe, habla con convicción. Todo el mundo está asombrado. ¿Sabe por qué? Y parecía loco, y parecía orgulloso, y parecía... No, los que hablan la verdad tienen convicción, porque saben lo que saben lo que dicen. Entonces, nuestra convicción va a determinar la firmeza de nuestras palabras. ¿Cómo lo sabemos? 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿cuál es la convicción? ¿En dónde está? ¿En quién está? En la fe del Hijo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y de dónde sacó el apóstol Pablo esto? De una verdad eterna, de un hombre que conocía, que tenía convicción, de un adorador que tenía autoridad. El Salmo 116, el rey David dijo, creí, por lo cual hablé. ¿Y cómo estaba en ese momento David? En angustia. Creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Oiga, no dice medio afligidito. Estando afligido en gran manera. Creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. ¿Y sabe qué le habla a su alma? Alma, vuelve a tu reposo, porque Dios te ha hecho bien.
Alma, vuelve a tu reposo porque Dios te ha hecho bien. ¿Cuál es el bien de Dios? ¿Que te saque de tu circunstancia? El bien de Dios es la cruz. El bien de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El bien de Dios es entender esa obra de la cruz. ¿Por qué? Porque si te saca ahora sin entendimiento, mañana o en un mes volverás a tener otra situación. Y andarás de situación en situación, de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque primero se tiene que edificar la verdad. ¿Quién eres en Cristo? Creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. Pablo lo replica. ¿Sabe por qué? Porque en este nuevo pacto, el fruto del Espíritu es una naturaleza en nosotros. Es gozo, es paz, es amor, es verdad. La cuestión es que hay que permitirle que se manifieste. Entonces, y así es que el apóstol Pablo vivía con una certeza y una convicción de quién lo habitaba, entendiendo que él era un vaso de barro, así como todos nosotros. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿A quién portas? ¿A quién tienes dentro? ¿A quién identificas que tienes dentro? Porque muchos tienen a Cristo dentro, pero no lo identifican como el Señor, como el Kyrios, como la máxima autoridad, como el tesoro. Los discípulos mismos lo identificaban como un maestro, la gente lo identificaba como un profeta, pero él dijo, tienen razón, les cambió la cancha. Yo, el Señor y el Maestro. Él es el Señor, Él es todo. Entonces el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? ¿De qué estaba hablando los versículos anteriores? De Cristo, de la vida de Cristo, que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. El resplandor de la gloria de Dios es Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero, dígalo por favor, no angustiados. Atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es que, amados, entienden que las circunstancias de la vida no definen tu posición, no definen cuál es lo que va a operar en tu corazón. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es que cuando alguien decidió morir al yo, cuando alguien decidió morir al victimismo, cuando alguien decidió morir a la queja, pobre de mí, a mí me hacen, a mí me hicieron, que usted no sabe mi pasado, lo que me engañaron, lo que me hicieron, puede ser, pero si estamos envueltos en el pasado, no lo puede cambiar nadie, pero sí tú lo puedes soltar. ¿Quiénes quieren soltar el pasado hoy? Yo también. ¿Me entiende? Ya pasó. Entonces, amados, vivir en Cristo es lo máximo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Necesitamos morir al yo, al orgullo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y sabe qué dijo uno que ganó el torneo de tenis más grande? Un hombre de fe, un hombre de Dios. Cuando le dijeron, si tú eres un hombre de fe, ¿por qué Dios ha permitido esto?
¿Sabe qué dijo este hombre? Maravilloso. ¿Y por qué no a mí? También podría preguntarle, ¿por qué entre más de 5,000 niños fui escogido para estar en una de las escuelas de tenis más sobresalientes de Estados Unidos? Y de esos gané la beca. Eran 50,000 niños. De entre esos 50,000 niños, 5 quedamos aprobados. Y de los 5 yo gané la beca. Y de ahí comenzó una carrera tremenda y comenzó a ganar torneos y torneos y torneos hasta que ganó el de Wimbledon. Pero en una transfusión de sangre le contagiaron SIDA. Y sus seguidores le decían, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Y él decía, ¿y por qué no? ¿Por qué a mí se me fue dado todo lo que he tenido? ¿Y por qué no ahora voy a recibir esto con gratitud? Amados, conocer a Cristo nos saca del victimismo, de la queja, de una vida de inseguridad, de una vida viendo el vaso medio lleno. Qué bueno es conocer a Cristo, qué bueno es ser edificados en Cristo. ¿Sabe para qué morimos cada día? Para que la vida del Hijo se manifieste a través de tu vida. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y cuando se manifiesta en nuestros cuerpos es maravilloso. La gracia, el amor, el poder. ¿Y eso nos exime de pasar cosas terribles o situaciones difíciles? No, pero sí las pasamos diferentes con un propósito, que al final no vamos a estar destruidos, derrotados, sino en victoria. Lo que nos debe regir no es lo que sentimos, sino lo que sabemos que somos en Cristo. Debemos estar conscientes de nuestra condición espiritual para no vivir de acuerdo a las emociones, a las circunstancias o al pasado, o esperando en un futuro incierto. ¿Qué me deparará el futuro? ¿Qué? Entonces la gente va a los brujos, los sacasuertes, pero ya nosotros sabemos cuál es el destino para nosotros. Destinados para vencer, destinados para manifestar la gloria de Dios, destinados para cumplir un propósito glorioso en esta tierra. Conocer a Cristo y darlo a conocer, que otros lo conozcan. Entonces, lo que somos define lo que hacemos. Por lo tanto, es importante tener convicción de quién somos en Cristo. ¿Cuál es tu identidad? Es que yo no sé, yo no puedo, yo era así. Pero ese era el viejo hombre. Pero ahora yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en mí, porque yo en mí no puedo nada. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque siempre la gloria es para Él. Lo que somos define lo que hacemos, por lo tanto, apliquemos lo que sabemos. ¿Me entienden, amados? No es solamente saber. Si no lo aplicamos, no se completa. No habrá esa convicción que va creciendo cada vez más, que se va haciendo como un roble cada vez más fuerte, que sus raíces van enraizándose en las partes más profundas de la tierra. Entonces, la condición de una vida sin Cristo es una vida de ceguera espiritual, es una vida sin luz, esclavizados ¿a qué? Ya uno piensa, al diablo, no. Esclavizados al viejo hombre, a las viejas mañas, a las viejas estructuras, paradigmas que hemos aprendido desde niños o que nos ha enseñado la religión y la cultura. Esclavizados al dominio del viejo hombre y también al dominio de la oscuridad del diablo.
porque eso es lo que Él hace. Quiere cegarte el entendimiento para que no creas, para que no confíes, para que vivas en esclavitud e ignorancia. Pero la nueva condición en Cristo es libertad, luz, paz, victoria y autoridad. Y aquí, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sintamos. ¿Eso dice? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se siente la presencia de Dios? Claro que se siente. Él es espíritu, pero sí se hace sentir. Pero no vivimos por eso. Porque hay una iglesia sensorial que se ha alejado del balance del espíritu, de la verdad. Entonces, ¿cuál es la causa que los que creen en Cristo no aceptan la influencia del espíritu del mundo? ¿Qué es el espíritu del mundo? Es un sistema de pensamiento oscuro, de engaño, que te limita la vida, que te hace consumista de información y de todo lo demás. Pero ¿qué es el Espíritu de Dios? Es el que te da convicción de la verdad de Cristo, de la verdad quién eres en Cristo, de la verdad de tu posición en Cristo, de la verdad de tu posesión, tu herencia, lo que Él te ha entregado para tomar, para echar mano por la fe. ¿Sabe para qué? Para un propósito. Para vivir la vida loca y no, para un propósito. Amados, cuando expresamos la vida de Cristo a otros, esa vida fluye por nosotros y es salud, es sanidad. Es muy importante hablarles a otros de Cristo. ¿Saben qué? La gente está muriendo afuera. Ya están muertos, pero están muertos espiritualmente, es la realidad. Pero están muriendo en todo el sentido de la expresión de lo que es la vida. Entonces, vivir gobernado por el espíritu del mundo es vivir en tinieblas, es vivir en opresión, en temor. De la última información, de lo último que salió. ¿Sabe quién tiene la última información? Los hijos de Dios. Leí algo que me impactó hace años, en la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que Hitler estaba tomando el mundo. 2 personas, 2 varones. ¿Dónde están los varones aquí en esta mañana? Levante su mano. Amén. Amados, tenemos que ponernos las pilas, varones. Y todos, toda la iglesia. ¿Sabe qué hacían estos 2 varones? Se hincaban, no veían, no en esos años, en ese tiempo, en Inglaterra, no veían periódicos, no había celular, gracias. No, mentira. Es muy bueno el celular, pero hay que saber administrarlo. No veían noticias, ellos hacían las noticias. ¿Sabe qué? Esos se hincaban y oraban y establecían y declaraban lo que el Espíritu les mostraba. Pero Hitler estaba arrasando. Pero la última palabra la tiene Dios. Y la tiene la iglesia de Cristo, que es el brazo ejecutor de la voluntad de Dios. Así que ore. ¿Y sabe qué pasó? Cuando acabó la guerra, cuando Hitler miraron los periódicos. Esto está en la historia.
Cuando miraron los periódicos, todo lo que ellos oraban estaba en las noticias. Esa es una iglesia que sabe, que tiene convicción, que lo que ora, que lo que dice, así es. Entonces, ¿dónde está nuestra convicción? La obra de la cruz. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al diablo? ¿Por qué desgasta su vida? Fuera, fuera, fuera. Porque todavía no entendió la obra de la cruz. Mire, Colosenses 2, 14 y 15. Está hablando de la obra de Cristo. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué la gente sin entendimiento vive sintiéndose culpable todavía? Porque no entendió que el acta contraria, donde estaban todas tus astucias, fue clavada en la cruz. ¿Sabe por qué, amados? Dios no llama perfectos, perfecciona a los que llama. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay un desfile triunfal de Cristo en la cruz, que tenía las llaves del Hades y de la muerte. Podremos morir físicamente, pero ya no más espiritualmente. ¿Por qué? Por la obra de la cruz. Así como un hombre nos estableció en muerte a toda la humanidad, otro hombre, Cristo Jesús, nos estableció en vida a toda la humanidad, si pueden creer, si quieren creer. Entonces, mi punto aquí, mi título es liberación sin entendimiento. Hay mucha gente que está liberando, echando fuera demonios, pero sin entender que si esa vida no es edificada, ¿qué dijo Jesús? Si no es edificada en la verdad, si su mente no es transformada, si su corazón no hay una coherencia entre lo que piensa y entre lo que hace, entre lo que habla, si todo comienza con el pensamiento. Así como es tu pensamiento, dice Proverbios 23:7, así eres tú. Entonces, solamente liberan el demonio, pero no edifican fundamento firme en las mentes y los corazones. ¿Qué pasa? Jesús lo dijo. El demonio da unas cuantas vueltas y dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la encuentra adornada, pero vacía de Cristo. Vacía, sin verdad. Y nuevamente comienza y la gente sigue en lo mismo. No digo que no hay que, cuando hay la necesidad, teníamos los retiros y venían personas de todos lados, vinieron de otras ciudades. Y esas que vinieron se retorcían en el piso. Y ahí, en el nombre de Jesús, se las liberó. ¿Sabe por qué? Porque es en el nombre. Es el nombre, sobre todo nombre, que tiene poder y autoridad. Pero la iglesia tiene que tener un entendimiento para no perder el tiempo en sacar algo que al mes va a volver y edificar, tomar el tiempo de edificar la verdad. Mateo 7:22, aquí lo explica claramente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En el nombre de Jesús echaron fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero cómo? Si estaban haciendo el bien. ¿O no es el bien esto? Pero nunca escucharon la voz de cómo hacerlo, de cuándo hacerlo. Perjudicaron a las personas, mostrándoles como
como algo fácil de la vida. Hago lo que quiero, peco, me revuelco y vuelvo porque me van a liberar. No es así. Necesitamos una convicción que nos mantenga firme, una convicción en la verdad, en la palabra, que es el ancla de nuestras almas. Nadie puede engañar a los que tienen convicción, a los que saben que son más que vencedores, que son escogidos, amados, perdonados. Y si falló ayer, pero soy amado, escogido, perdonado. Ya no fue algo deliberado, que pequemos por accidente. Y cuando lo hagamos que nos duela, porque le duela al Espíritu. Cristo anuló el acta de los decretos contrarios a todos, pero solo lo experimentan los que creen y le obedecen. Experimentan esa libertad los que le creen y le obedecen. Anuló el acta de la acusación y también despojó al diablo y a sus ángeles caídos, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero estos espíritus malos, aunque fueron derrotados, se mueven, engañando e influenciando. Y dijo Jesús, aún a los escogidos. Eso es. Entonces, mi punto 2, llamados a liberar a los cautivos, todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si alguien no tiene a Cristo, le aseguro que va a estar cautivo de algo. Cautivo de sí mismo, de su criterio, de su orgullo, de su yo, de la falta de perdón, de mil cosas. Llamados a liberar a los cautivos. Por esta causa Dios levanta a sus hijos, a su iglesia, los llama para liberar. ¿Liberar de qué o de quién? Primero de sí mismos, de la influencia del viejo hombre y también de la potestad de Satanás que los mantiene esclavos. Somos escogidos para dispensar ¿qué? Vida, verdad y libertad. Porque cuando es que conocemos la verdad, es que somos libres. La verdad es Cristo, la verdad es lo que Él hizo en la cruz. Entonces, Saulo de Tarso, un hombre terrible, con mucha rabia, porque nosotros rechazamos lo que no conocemos. Mucha rabia contra los cristianos, que en ese tiempo se les llamaba los del camino. Dice que un día iba con cartas, estaba en el camino a Damasco, yendo con cartas para prender preso a los del camino, a los hijos de Dios, a los cristianos. ¿Pero qué pasó? Por eso les digo, Dios no escoge perfectos, pero perfecciona a los que escoge. ¿Por qué? Porque cuando este hombre vino un resplandor mayor que la luz del sol. Ese es Cristo, amados. El que creó el sol, el que creó todo. ¿Qué es lo que hace? Esa luz mayor cuando se revela tu vida. No te puedes quedar en pie. No se puede quedar en pie tus estructuras, tus paradigmas, tus posiciones. Vamos a caer a tierra. Quedó ciego a la luz fulgurante del sistema del mundo, pero con un resplandor interno que le dio convicción de quién era el que lo había tumbado a tierra. Y le dijo, Señor. Los judíos no decían Señor así nomás a cualquiera, porque él entendió, él tuvo la convicción, la experiencia de quién lo había tocado, de quién se le había revelado. Y le dijo, Señor, en el griego, Kyrios, máxima autoridad. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús, yo soy Jesús. Oiga, es que se nos tiene que revelar Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por favor, Hechos 26. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor?
Sigamos. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero, oiga, los peros del Señor son maravillosos, nos dan esperanza. Siempre en la Biblia que hay un pero, es una preposición para cambiarte de estado, para cambiarte a otra dimensión, a otra situación, pero levántate, levántate. No te va a dejar ahí, te va a levantar, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. ¿Qué es un ministro? Un siervo. Palabra en el griego, ministro es siervo, un servidor. Para ponerte por siervo y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Fíjese, primero nos libra un tiempo. ¿Para qué? Para edificarnos, para fortalecernos, pero después, pero a los que ahora te envío, para liberar a esos, librándote de los gentiles y a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Preste atención. ¿Para qué, amados? Para que abra sus ojos. No le dijo para que eches al demonio afuera. Eso está en último lugar. Porque se lo pueden echar 1000 veces, pero si tus ojos no están abiertos a la realidad de la obra, de la cruz, de la victoria que tenés en Cristo, te pueden echar 1000 veces y vas a volver a amargarte, a no perdonar, a enojarte. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. ¿A qué? ¿Qué son las tinieblas? Es la ignorancia de la verdad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Primeramente, ¿para qué? Para que abran sus ojos, para que se abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad. ¿Qué es potestad? Dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tienen sobre algo. Pero antes estaba sobre todo, antes de Cristo. Pero cuando llegó la luz, hubo un cambio de orden, ya no de esclavitud, ya no de tinieblas, sino de gobierno, porque la luz es gobierno. Entonces, ¿sobre quién tiene poder, dominio o facultad? Sobre los que no conocen la verdad, sobre los que están engañados en emociones, en verdades pasadas. Pero si está en la Biblia, sí, amado, pero es pesado, es pasado, es figura, es sombra, no es sustancia. La sustancia está en el nuevo pacto. La sustancia la tiene usted, la tengo yo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cómo es que se gestiona la lucha? Guiada por el Espíritu en primer lugar. Veamos a Pedro, lo que dice, 1 Pedro 5. Sed sobrios y velad. ¿Qué significa ser sobrio? Se refiere a estar en gobierno de nuestras emociones. Y velar, mantener una mente enfocada en la verdad de nuestra posición. Entonces dice, sed sobrios y velad. Velad significa permanecer. Permanecer. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿cómo? No es como, es un disfraz que te quiere engañar, que te quiere asustar. Pero cuando encuentra una persona de la verdad, que vive la verdad, él se asusta y tiene que huir. Cuando Cristo se encontraba con los endemoniados, ¿andaba echándolos fuera? No. Venían y se postraban a sus pies. Por favor, no nos atormentes. Y ahí él le decía, fuera.
buscando a quien devorar, al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. En la fe de lo que sabes, no de lo que sientes. En la fe de lo que entiendes, que ya fue hecho en la cruz. Firmes en la fe, sabiendo. Necesitamos saber la obra de la cruz, pero también que esto están padeciendo otros hermanos en el mundo. Porque si no, somos bien victimistas, bien, a mí nomás me pasa esto, a mí no, esto está pasando en todo el mundo. Resistid firmes en la fe, en quien crees, en quien conoces, en lo que tienes convicción. Y aquí la otra manera de resistir al diablo. Primero fíjese la fe del Hijo y la otra sometiéndose al Espíritu. Puede ser que eche fuera, pero si tu corazón no se ha sometido al Espíritu, a la verdad, será infructuosa esa operación. Santiago 4, 6 y 7. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. No es que lo estás echando, Él tiene que huir. Pero ¿cómo, amados? Cuando nos sometemos, primero dice, Él da mayor gracia. Vas a tener un aumento, una multiplicación de la gracia. ¿La gracia qué? La gracia es poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí entramos en materia de lo que es esa lucha espiritual que tanto se... Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese, acechanzas del diablo. Si él pudiera, te destroza en 2x3, pero no puede tocarte. No puede. Hay algo que lo detiene. Es la vida de Cristo, la vida poderosa de Dios en nosotros. Porque no tenemos lucha contra personas, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, esta es la quinta vez que se menciona lugares celestiales, regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí nos habla de la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? No es otra cosa que Cristo. Si usted ve cada parte de la armadura, es Cristo. Es revestirnos de Cristo y la palabra nos dice, Efesios 4, 22 al 24 dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestíos del nuevo hombre conforme a la verdad de la santidad. Pero en el medio hay un versiculito que es la clave para que eso suceda. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, con la verdad. Entonces, cuando leemos esta carta, vemos que es una carta de afirmación en Cristo, en nuestra posición para tomar posesión de todo lo que se nos entregó en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ¿por qué pelea Satanás? Pelea por posición y por la verdad, para que no conozcas la verdad, porque la verdad te hace libre y nunca más vas a caer en los engaños ni de él ni de nadie. Pelea por posición y por la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a la palabra. Efesios 6:14 de la Nueva Traducción Viviente dice, defiendan su posición. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Fuera? No. Defender tu posición de quién sos en Cristo. Cuando sabes quién sos en Cristo, ahí Satanás tiene que tener temor. Defiendan su posición. ¿Cómo? Poniéndose ¿qué? El cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Aquí esto es una metáfora que nos está señalando a Cristo.
metiéndote con Cristo, metiéndote con la verdad, metiéndote con la palabra, poniéndose el cinturón de la verdad. Pero aquí esta metáfora, ¿para qué? Porque esto el apóstol Pedro lo repite en su epístola y dice, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Con qué? Por eso habla de cinturón, para estar firmes, ceñidos con la verdad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento con la verdad. Y la coraza de justicia, que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quién somos en Cristo? Entonces, esto está buenazo, pero ya son, perdón, hay que almorzar. Entonces nosotros somos lo que Dios afirma que somos. Y basado en lo que somos, es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Ser edificado, oír, conocer, obedecer a Cristo. Pero quiero terminar con algo que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo atrás, acerca de la gente que tiene convicción, de los hijos de Dios que tienen convicción, de los hijos de Dios que viven en esa certeza, seguridad, escuchando la voz de Dios. ¿Sabe qué? Se convierten en la respuesta de las oraciones de otros. ¿Cuántas veces usted ha sido respuesta para las oraciones de otros? ¿Cuántas veces hemos sido respuesta para las oraciones de otros? ¿Sí o no? Necesita estar consciente de eso. A veces nosotros mismos somos la respuesta de nuestra propia oración. Quiero hablar de un hombre, un cristiano del siglo IV. Este cristiano llamado Telémaco sufría y oraba por la lucha de los gladiadores, porque era tan injusto. ¿Quiénes eran los que se peleaban entre sí? Todos aquellos que eran prisioneros de guerra, los esclavos, todos los cristianos, el circo romano, lleno de gente morbosa que al ver derramar la sangre y la muerte se regocijaban y decían que eran cristianos. Pero un hombre desconocido escuchó la voz de Dios dando respuesta a su oración y le dijo, de Asia Menor, imagínense el viaje, y le dijo, ve a Roma. Y dice que cuando llegó a Roma, esto lo cuenta un obispo, dice que cuando llegó a Roma sus pies se deslizaron al Coliseo. Y cuando estaba en el Coliseo, los gladiadores estaban luchando. Y él no sabe cómo, dice que se vio en las arenas, separando y diciéndole, en nombre de Cristo, no lo vuelvan a hacer. En nombre de Cristo, no se maten, no lo vuelvan a hacer. Y la multitud morbosa, enardecida porque le estaban quitando el espectáculo, comenzó a apedrear a Telémaco. Cuando Telémaco llegó a ese lugar, nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Pero después de que hizo lo que hizo, todos lo conocieron. Entonces Telémaco fue muerto a pedradas. Y en el piso, en su último suspiro, dijo, en el nombre de Cristo, no lo vuelvan a hacer. Esto llegó a oídos de un emperador noble, Honorio, el 1 de enero del año 404. ¿Y sabe qué pasó? Se abolió la lucha de los gladiadores desde ese día para siempre. ¿Por qué? Porque alguien marcó la diferencia. Amados, alguien marcó la diferencia. Alguien que no le importó, él no sabía lo que iba a pasar. Pero él tenía convicción en lo que creía.
y fue y obedeció a Dios. Pagó con su vida. La iglesia de Cristo necesita marcar la diferencia en este mundo. A veces somos boca, hablamos. Necesitamos la coherencia de nuestras acciones con nuestras palabras. Y no vamos a ir a que nos apedreen. De repente, no sé, pero a más de que nos digan no, no va a pasar. O a más que nos saquen de sus círculos, no va a pasar. Pero si eres convicto, si eres un prisionero de la esperanza, si eres un prisionero de la pasión de Cristo, ¿qué te importa quién te acepte, quién te rechace? Si Cristo te aceptó, si Cristo te escogió, eso es lo que importa. Porque los que un día te rechazaron, un día también van a volver a pedirte ayuda. Por eso es que tenemos que guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para esos que te trataron mal, que te hicieron mal, que te despreciaron, darle la mano, orar por ellos.